En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estimados fieles, estamos en el último domingo después de Pentecostés, que es un domingo en el cual leemos el Evangelio que nos describe el fin del mundo. Y siempre es impresionante oír este Evangelio. Es la descripción de un tiempo muy difícil que va a vivir el mundo, que va a vivir la tierra. Nos preguntamos si ya estamos en él, porque todo parece tan grave, tan excesivo, tanto en el mundo político como en el mundo religioso. Todo está mal, realmente. Y tenemos mucho de qué preocuparnos. Tenemos mucho también de qué hacer, ¿verdad? Porque no basta estar pensando en eso, estar comentándolo. Hay que hacer algo, ¿verdad? Nosotros debemos hacer algo y todos de alguna manera podemos hacer algo por el reino de Jesús. Ciertamente lo primero es nuestra conversión. Lo que Dios nos pide principalmente es que nos convirtamos, que seamos buenos, y vamos a entrar pronto en el tiempo de Adviento, que es un tiempo de conversión. Pues ciertamente lo primero que Dios nos pide es que nos convirtamos, que recemos, que nos confesemos, que hagamos el bien, que reparemos el mal hecho, porque si alguna vez hemos hecho el mal, hay pocas personas que tienen ese reflejo de reparar el daño que se ha hecho, que hemos hecho alguna vez. De alguna manera hay un orden que debemos reparar si algo hemos hecho. Reparar también las ofensas a Dios con penitencia. Y tener esa vigilancia que nuestro Señor nos recomienda en este Evangelio, ¿verdad? Estar atentos a lo que pasa, estar atentos a lo que Dios me pide a mí. En mi situación, en mis circunstancias de mi vida, Dios me pide algo. Entonces Dios nos da primero, pues ciertamente la doctrina de la Iglesia, los mandamientos, pero a veces también en nuestra vida Dios nos hace comprender qué es lo que quiere que hagamos, ¿verdad? A veces hay que tomar decisiones. ¿Estamos en el buen camino o estamos haciendo de nuestra vida un desperdicio? A veces desperdiciamos el tiempo, desperdiciamos las oportunidades que Dios nos da de hacer el bien. Entonces somos los obreros de la viña del Señor y Dios nos quiere que hagamos algo constructivo, pero primero del punto de vista espiritual, y todo lo demás debería en principio estar sometido a esa vida espiritual, a la gloria de Dios. No hagamos una especie de división entre lo que es de Dios y lo que es del mundo, no. En la obra de Dios todo es armónico, y no solo armónico, sino que también jerárquico. Así que todo está sometido al fin de nuestra vida, que es nuestra salvación. En esa vida, incluso las cosas más sencillas, más secundarias, aparentemente, deben estar sometidas a nuestra salvación, que es el fin que engloba todo. No es uno de los fines de nuestra vida, no, es el fin que engloba todo, absolutamente. Todo debe estar sometido a nuestra salvación, aun si comemos, aun si dormimos, aun si trabajamos, todo eso está en el concepto divino, en la intención de Dios, por lo cual Él hizo todo, es para que nos salvemos. O sea, es la mentalidad laica y naturalista que ha entrado por todos lados, que nos hace pensar que puede haber algo para Dios y algo para nosotros, ¿verdad? Como si hubiera una separación, y no existe esa separación. Entonces tratemos de limpiarnos de todas esas restos de naturalismo, de materialismo, de utilitarismo de esta vida, para que realmente nuestra vida sea lo que debe ser según lo que Dios piensa, no lo que nosotros pensamos. Entonces,
La descripción del fin del mundo, como nuestro Señor la presenta, es que en ese mundo, en ese momento, todo el mundo vivirá como en tiempos de Noé, que no pensaban ya en Dios, ya no pensaban en la vida eterna, ya no pensaban en su salvación. Todo estaba ordenado al placer, a la diversión, a la prosperidad. Como decía nuestro Señor diciendo, en esa época todos vivían felices, construían, edificaban, como si todo siempre iba a continuar así, hasta que en un momento dado todos murieron ahogados en el diluvio. Y solo se salvaron los que estaban en el arca, que es símbolo de la iglesia de Dios. Esa arca es la iglesia, los que pertenecen a la iglesia, no solo por la fe, sino también por la gracia, que para ser católicos, para tener la vida de gracia, de la salvación, no solo basta tener la fe, hay que también tener la gracia de Dios, la caridad. Entonces, ciertamente nosotros tenemos en nuestra época de crisis de la iglesia, tenemos esa preocupación por tener la fe, por conservar la fe intacta. No es suficiente, hay que también tener la gracia de Dios y la caridad. No basta tener la fe, que es esencial, es primordial, es el fundamento de toda la vida cristiana, la fe, pero también hay que vivir esta fe que nos dice, la fe nos dice que hay que tener caridad, que hay que tener el estado de gracia, es decir, que todo está armónico, ¿verdad? Pero en las cosas que son armónicas hay que saber distinguir lo que está arriba, lo que está abajo. Y es decir, el fundamento de la vida cristiana es la fe. Y el techo, la coronación de lo que es la vida cristiana es la caridad. Así que una cosa sin la otra no puede justificarse. Tenemos que hacer todo bien, tal como Dios nos lo enseña, tal como la iglesia nos lo dice. Así tratemos no de hacernos nuestro concepto personal, porque es un efecto de las consecuencias del liberalismo, del mundo moderno, que nosotros tenemos algo de eso, aunque sea poquito, que creemos comprender todo, creemos juzgar todo, y no es tan fácil comprender todo lo que es la vida cristiana, todo lo que es la vida católica, no es fácil. Entonces no nos hagamos juicios personales, tratemos de ir a las fuentes de la doctrina de la iglesia, los buenos libros, buenos manuales de catecismo que fueron aprobados cuando la iglesia estaba bien, cuando todo funcionaba bien, pues tratemos de leer eso y formarnos. Escuchar también, ¿verdad? Si tenemos un consejo que pedir a un sacerdote, pues escuchar, no se trata de estar ponerlo todo en tela de juicio. Estamos en una época difícil, ciertamente, y todos, no solo los fieles, también los sacerdotes hemos sido decepcionados por nuestras autoridades, pero no quiere decir que siempre hay que poner todo en juicio, ¿verdad? Tenemos escuchar también y tener la humildad de decir, bueno, yo no soy capaz de entender todo, yo no soy capaz de juzgar todo, así que voy a ir con tiento, voy a ir con tacto para ver qué es lo que Dios quiere que yo haga en esta situación. Es lo que pasó desgraciadamente en la Fraternidad San Pío X, que hubo una época en la cual no sabíamos qué pasaba porque los superiores estaban desviándose a una vía de compromiso con la iglesia oficial, y hubo un momento en que había una especie de duda. Uno podía decir, a lo mejor nuestros superiores no ven bien lo que está pasando, o ¿verdad? Hay momentos en que uno se hace preguntas. Pero a medida que el tiempo pasa, las cosas se ven más claras. Es cierto que en cosas graves hay que tener cuidado y no precipitarse, ¿verdad? Así que uno trata de ver qué pasa y no ser tan tajante, porque uno puede equivocarse. Pero ya que las cosas son manifiestas, son evidentes, entonces es el momento de actuar. Y es lo que Dios nos pide, que nos preservemos de esa línea media, de esa línea de compromiso,
que siempre lleva a una situación peor, ¿verdad? Eso nunca es estable. Lo que es estable es cuando alguien es 100% por Dios, 100% por su voluntad, eso es estable. Pero cuando se elige una vía de medio, nunca es estable. Siempre, si uno está ahí, uno siempre se va a degradar. Si uno escoge la vía de maldad, como los que están ya condenados en el infierno, esos también son estables, no hay cambio, ahí ya es para siempre. Pero en los cristianos tibios, que a veces creen erróneamente que son estables, no es verdad. Y la tibieza puede estar a muchos niveles. Hay una tibieza más abierta, hay una tibieza simulada, hay una tibieza escondida, y yo pienso que nadie puede decir que es plenamente ferviente en la voluntad de Dios. Todos tenemos algo que tenemos que reprocharnos, nadie es perfecto. Así que se impone la vigilancia, se impone el espíritu de combate, de lucha, ese espíritu que tenían los cristeros y que hoy ya se ha perdido, porque en ese tiempo sí se comprendía lo que es el espíritu de sacrificio, el espíritu de abnegación, el espíritu de lucha contra el mal. Y ahorita aún los mismos tradicionalistas tienen ese espíritu burgués, de que quieren convivir con el mundo, que quieren ciertas comodidades, y sacrifican los deberes por la comodidad. Nos puede pasar a nosotros también. Así que, como es la mentalidad de nuestra época, a veces eso se contagia casi insensiblemente. Las personas que nos rodean, nuestras amistades, nuestra familia, viven así. Y nosotros no lo hagamos forzosamente por maldad, pero nos dejamos contagiar. Así que constantemente debemos estar reaccionando como una persona que se está durmiendo y que dice, no, tengo que estar despierto. Y se tiene que reaccionar a sí mismo para que no se deje llevar, no se deje dormir. Así que, y es nuestra tendencia natural, que ya tenemos esa tendencia en nuestro cuerpo, en nuestra alma, de buscar la comodidad, el vicio, etcétera, de una manera realmente crónica, porque somos enfermos después del pecado original. Todos somos unos enfermos espirituales que tenemos tendencia al mal, y esa tendencia no va a desaparecer hasta que muramos, sino hasta nuestra resurrección. Va a haber esa vuelta. Dios el día de la resurrección nos va a dar un cuerpo glorioso en el cual no habrá tendencia al mal. Pero ahorita no podemos decir eso. Todos estamos tentados, somos débiles y tenemos la inclinación espontánea de nosotros mismos, como dice Santo Tomás, en la voluntad, la malicia, en el cuerpo, las inclinaciones al pecado, al mal. Y entonces toda nuestra vida tenemos que luchar, toda nuestra vida. Sí, hay santos que decían, no, las tentaciones contra la pureza habrá que luchar 2-3 horas después de nuestra muerte, es decir que siempre, ¿verdad? Entonces ese espíritu de combate, el mundo no lo comprende. Todas las virtudes pasivas que antes eran conocidas y respetadas y amadas, hoy el mundo ya no las entiende. Que hoy usted les habla a la gente de sacrificio, no saben qué es eso. Le hablan a la persona de abnegación, ¿qué es eso? No saben qué es abnegación. Se les habla a las personas de humildad, pues sí, más o menos, un poquito. Le hablan a las personas de obediencia. ¿Qué es la obediencia? Pues no saben qué es la obediencia. Respeto, todas esas virtudes que a los ojos del mundo no tienen valor. Pero no, se trata que nosotros no tengamos esa mentalidad del mundo. Y el mundo nunca es estable y siempre va a lo peor. Hay cosas que en otros tiempos la gente no podía concebir que se hiciera eso.
y hoy es pan cotidiano porque la situación del mundo se ha seguido degradando y seguirá. Entonces, antes, por ejemplo, era mal visto el pecado de homosexualidad, pues hoy ya es algo normal, se lo considera algo normal. Antes era muy mal visto el pecado de concubinato, pero hoy es considerado algo normal. O sea, si ven unas personas que no están casadas por la iglesia, no hay problema. ¿Cuál es el problema? Y entonces hoy ya que si hay un matrimonio entre personas del mismo sexo, parece normal, antes no lo era así. Y ya se habla, y como esto sigue degradándose, ya se habla en algunos países de permitir la pederastía o el matrimonio con animales. Bueno, es horrendo el pecado a los cuales el hombre puede llegar, y esto continuará así, porque nada es estable en el campo moral, en la vida espiritual. Si uno no avanza, retrocede. Así que si nosotros somos cristianos que solo queremos ser buenos, estamos en peligro. Si queremos, cuando uno dice a Dios, basta, yo solo quiero ir hasta este nivel, ya no quiero mejorarme, siempre voy a ser así porque yo he tomado esa decisión y no quiero ser malo, pero quiero ser tibio. Y que no me vengan a decir que haga un esfuerzo. Entonces, ahí es cuando Dios castiga muchas veces. Cuando hay una persona que le pone a Dios un límite y le dice, basta, entonces puede ser que Dios castigue. Cuidado. Entonces, cuando Dios nos espera es porque Él dice, a lo mejor va a haber un cambio. Sí, pero si le ponemos a Dios un hasta aquí, Él también nos pone un hasta aquí. Cuidado. Entonces, debemos siempre luchar y mantener ese espíritu de combate a muchos niveles, no solo a nivel del mundo. Es muy fácil leer libros que nos hablan de la crisis de política, de la crisis religiosa, y estamos criticando a lo que pasa en el mundo, pero no, ese combate se extiende a nivel personal, a nivel social, a nivel de nuestra vida, de nuestros actos, y no solo de una manera agresiva, porque no hay que entender el combate solo de una manera agresiva, es decir, pelear con los demás. Es fácil, ¿verdad?, pelear con los demás o crear problemas, sino a una manera pasiva también, porque cuando nosotros damos el ejemplo, cuando nosotros obedecemos, estamos luchando contra el mal, y eso hace retroceder al demonio. Nuestras virtudes pasivas de sacrificio, de paciencia también es luchar, es un combate eso también. Entonces, de esa mentalidad activista que cree que todo es una cosa exterior, la vida cristiana no es solo una cosa exterior, es ante todo una cosa interior. Entonces, ¿por qué al fin del mundo las cosas estarán tan mal? Porque habrá despreciado todo lo que es interior, porque el hombre vivirá solo en la superficie de la vida y solo para su egoísmo. Entonces vendrán, cuando ya el hombre se determine a seguir el mal y de una manera determinada, es decir, yo no quiero servir a Dios, entonces vendrán los grandes castigos, porque Dios es paciente cuando Él espera que haya oportunidad que nosotros reaccionemos. Pero cuando le ponemos a Dios un límite, le decimos, ya no voy a hacer más que esto, cuando ya la persona se instaló, tiene su casa bonita, su coche bonito, sus diversiones, y ya dice, esto hasta aquí, yo no quiero hacer nada más por Dios, entonces ahí es cuando Dios interviene y castiga, ¿verdad? Como aquella parábola de nuestro Señor, en la cual un hombre construyó una torre. En aquel tiempo en las torres se almacenaban las riquezas, la comida, y él dijo, no, pues yo tengo mucho dinero, entonces ya no necesito trabajar, voy a comprar mucha comida, tengo dinero, ahora ya nada más voy a pasármela disfrutando y ya viviré siempre así. En ese momento Dios le dice, esta noche se te pedirá cuentas de tu vida, esta noche tú vas a morir. Entonces, qué sorpresa, ¿verdad? No hagamos esos cálculos humanos,
y pensemos que cada instante que Dios nos da es un regalo. No tenemos derecho a nada, porque el derecho que Dios tiene es absoluto, universal, y lo que Él nos da es un regalo. Nos da tiempo, nos da... Los bienes que tenemos son todos una concesión de Dios, un regalo de Dios, sin excepción. De todo se nos pedirá cuenta, como dice nuestro Señor, hasta de los más pequeños detalles. La más pequeña palabra ociosa se nos pedirá cuenta. Aunque ahorita parece que no, porque todo está bien y yo hago lo que quiero. Si quiero ir aquí, voy aquí, si quiero ir allá, voy allá. Tomo mis decisiones a mi comodidad, a mi gusto, pero Dios ya nos manifestó su voluntad. Entonces, que se diga lo que se quiera, de todos modos se nos pedirá cuenta de todo, absolutamente. Y Dios nos dio esa libertad, esa indeterminación, porque Él quiere que nosotros hagamos las cosas espontáneamente. Pero eso no excluye que Dios va a pedir cuentas estrictas de todo. Entonces, ciertamente muchas veces queremos ser buenos, queremos ser mejores, pero nos cuesta porque somos débiles, tenemos nuestros defectos. Pero eso Dios no nos lo reprochará tanto, porque Él sabe que somos defectuosos, que somos pecadores. Lo que nos reprocha es que digamos de una manera tajante, no, ¿verdad? Eso es lo que Dios le molesta más. Pero hay personas que tienen sus defectos, pero todos los días tratan de corregirlos, rezan, van a la misa, se confiesan, reciben los sacramentos, hacen lo que pueden. No quiere decir que todos son perfectos, pero por lo menos tienen esa voluntad de continuar, de perseverar, de luchar. Pero cuando uno comienza a decir, vamos a instalarnos, vamos a hacer un pacto con el mundo, con mi egoísmo, con mis vicios, entonces ahí es cuando Dios se molesta más, ¿verdad? Entonces Dios espera siempre Él le agrada mucho que nosotros hagamos las cosas de nuestra propia voluntad, porque eso es lo bonito en el amor, en el don de nosotros a Dios y a los demás, que es algo que lo hagamos espontáneamente, sinceramente. La sinceridad es algo que es inapreciable. Dios lo estima mucho, esa sinceridad nuestra, esa actitud espontánea de hacer el bien, no porque nos obligan, no porque si no hago me van a castigar. Está bien, a veces el castigo es útil, pero no es lo mejor. Así que hay que saber, por ejemplo, a los niños hacerles amar el bien, no porque si no lo haces te voy a castigar o te voy a regañar, sino porque está bien y que tú debes entender que está bien y debes hacerlo porque tú quieres. Eso es lo ideal, que los niños hagan las cosas espontáneamente, con gusto. Entonces, si soy solo por el temor del castigo, no, pues no está bien, no es suficiente. Si un día ya no hay este castigo, o que los niños son mayores y ya tienen que hacer su vida, ya no van a tener ese temor de que sus padres lo castiguen o algo, y entonces no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque no aprecian eso, no tienen la estima del bien, la estima de decir siempre la verdad, la estima de ser justos con el prójimo, porque a veces nosotros tratamos de tener cuidado con el prójimo, de no hacerle algún daño, porque a lo mejor nos va a decir algo, a lo mejor vamos a tener problemas. No lo hagamos por eso, hagámoslo por amor a la verdad, por amor a la justicia, por amor al bien. Y eso es lo que tiene recompensa, no es lo que hacemos por temor. Lo que tiene recompensa es lo que hacemos de buena voluntad. Entonces tratemos de comprender eso y de pedirle a Dios que en esta época tan difícil para que realmente Dios nos dé su protección, porque es más difícil salvarse hoy, es más difícil salvarse en nuestra época, y para que Dios nos dé su protección y su ayuda, tenemos que hacer un poquito más
que lo que pareciera ser, que debiéramos hacer, ¿verdad? No conformarnos con lo mínimo. La Virgen nos pidió decir el rosario, tratemos de decir el rosario todos los días. La Virgen Dios nos mandó a la Virgen para que nos lo dijera de buena manera, pero no tenemos obligación estricta de decir el rosario. Pero si no lo decimos, Dios nos pedirá cuentas, sobre todo si podemos, ¿verdad? Yo no digo que, pero sí, hay que arreglarse para decir el rosario, para tener una vida de oración en nuestra época. Entonces sí, siempre hay buenas razones, pero a veces puede pasar que un día tengamos un día muy excesivo de que no podamos rezar, porque realmente no, es un día extraordinario, ¿verdad? Puede pasar, pero digo en general, tratemos de decir nuestro rosario, y decirlo siempre, si es posible, pero eso depende también de nuestra espontaneidad, y si lo valoramos, porque si no lo valoramos, no lo vamos a decir. ¿Tenemos gusto de decirlo o le decimos simplemente porque es una formalidad o porque hay que decirlo? Entonces tratemos de hacerlo. Si realmente cuando tenemos ganas de algo, siempre lo hacemos. Yo tengo ganas de ver esta película, yo tengo ganas de una diversión, y encontramos el tiempo para hacerlo. ¿Cómo es posible? Quiere decir que decimos el rosario no por gusto, lo decimos por obligación. No, tratemos de apreciarlo y de creer en lo que Dios nos dijo y la Virgen nos dijo en Fátima. Entonces, todas estas cosas que nuestro Señor nos describe en el Evangelio de hoy, deben entenderse sobre todo de una manera espiritual, ¿verdad? De eso que va a pasar. Por ejemplo, los que están en los montes no bajen los montes son los santos, ¿verdad? Los santos que Dios envía al mundo, hay que escucharlos. Por ejemplo, yo considero que Monseñor Lefebvre era un alma santa y muchos no lo han escuchado, y por eso la fraternidad está hoy en crisis, porque no dan crédito. Los mismos sacerdotes, los mismos superiores de la fraternidad ya no dan crédito a lo que Monseñor dijo, y las reglas y las disposiciones que nos dejó ya no las respetan, ya hasta esconden muchos sermones, muchos escritos de Monseñor Lefebvre, ya tratan de esconder los que no se sepan. Y si alguien en internet ha sacado una de sus conferencias en la cual trata de un tema actual que concierne a lo que está pasando con Roma, le hacen hasta un proceso para que no ande difundiendo eso que dijo Monseñor Lefebvre. Entonces, ¿qué tipo de hijos de Monseñor Lefebvre son ellos? Es una vergüenza. Y así estamos desechando el combate de Monseñor Lefebvre de alguna manera. Entonces, en esta época hay mucho que decir de este evangelio. Lo podemos leer con más atención cuando estén en su casa, si quieren lo pueden retomar. Se puede leer un buen comentario, que yo aconsejo la Biblia de Monseñor Strobinger, que tiene muy buenos comentarios, y estos son textos muy densos, que hay libros que lo explican, ¿verdad? Yo también he puesto aquí a la venta un libro que habla del fin del mundo, se los recomiendo mucho. Y pues pidámosle que en todas las circunstancias tan difíciles que habrá en ese fin del mundo, hay que tener una devoción muy cercana a la Virgen María, porque acordémonos que la crisis de la Iglesia es como una reproducción de lo que pasó el día que Jesucristo fue crucificado. Es como algo así como, pero en la Iglesia es como la renovación de la pasión de Jesús, pero en la Iglesia. La Iglesia tendrá que sufrir una pasión. Entonces, ¿qué pasó cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado? ¿Quién fue fiel? ¿Y cómo fue fiel? Pensemos en eso, la Virgen María y el apóstol puro, que era San Juan. Entonces, tengamos una devoción a la Virgen María en este tiempo de oscuridad, de crisis de la fe. Pidámosle a ella que nos ilumine, que nos fortifique, que seamos en esta época más o menos los que reproducen lo que ella hizo
en su época, cuando la pasión de Jesucristo, que nosotros seamos los que en cierta manera representamos a la Virgen María en la fidelidad a la fe, en la humildad, en el sufrimiento, en esa serenidad espiritual, pero con mucha fidelidad y amor a Dios. Y entonces podremos decir que Dios nos va a ayudar a salvarnos a pesar de todo lo que vemos, de todo lo que pasa, de todo lo que nos molesta y nos escandaliza, y que pasa en la jerarquía más alta de la Iglesia. Este Papa dice el Evangelio que las estrellas caerán del cielo. Las estrellas son las personas importantes. Pues ¿quiénes son las personas importantes en la Iglesia? Son los obispos, es el Papa. Entonces caerán del cielo, es decir, se desprenderán de lo que Dios, de la voluntad de Dios y del buen camino. Así que nosotros no miremos eso, miremos a la Virgen María y tratemos de conservar la fe. Huyamos a los montes, escuchemos a las personas santas, como por ejemplo Monseñor Lefebvre, escuchemos los escritos de los santos, los escritos de los papas, que son también simbolizan esos montes en los cuales debemos refugiarnos, no en nuestro juicio. No, a mí me parece que esto es así, etcétera, ¿verdad? Todo eso es a veces que ponen, muchas personas hoy abren sitios en internet y se creen ya que saben todo y que juzgan de todo. Cuidado, no tienen la formación, no tienen los estudios de teología, no tienen las gracias forzosamente de Dios para dar su opinión sobre todo. Así que hay que tener mucho cuidado. Esas personas que hacen eso tal vez tienen buena voluntad, pero siempre, como en otros tiempos, en la Iglesia nada escribía de un tema espiritual sin el permiso del obispo. En otros tiempos, si alguien quería escribir un libro sobre cosas de Dios, no tenía derecho a publicarlo si no tenía el imprimatur. Estaba prohibido por la Iglesia. Alguien que no es calificado para cuestiones espirituales no debe escribir libros. Hoy todos escriben en el internet, entonces es peligroso, entonces se pueden desviar. Entonces hoy que la Iglesia está en crisis, pues tener mucho cuidado, hacer mucha referencia a los buenos escritos antes del concilio y no hacer juicio sobre todo. Hay que tener mucho cuidado y eventualmente hacerse asesorar por un sacerdote que sea fiel, que dé buen ejemplo, pero no hacer todo así a lo personal, a juicio humano, a juicio propio. Hasta los sacerdotes tenemos cuidado en lo que decimos y no decimos todo, sobre todo, porque no todo es fácil de resolver. Así que se necesita mucha humildad y mucha sumisión a la voluntad de Dios, a la ley de Dios y a la doctrina de la Iglesia. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.